Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Cuando uno analiza las cifras sobre cómo han evolucionado las cosas en el mundo, sobre todo lo que tiene que ver con la producción y el comercio, entonces es que uno se da cuenta de cuán radicales han sido los cambios que se han operado de un tiempo a esta parte y que explican las inquietudes y el proceso de confrontación que actualmente tiene lugar. Yo leí en días pasados un trabajo en un medio digital, Magnet, sobre el comercio, la evolución del comercio a nivel mundial y la participación de cada país en los intercambios. China pasó de tener una participación de apenas el 1% ya a finales de los años 70, año 1978 para ser más preciso, una participación de un 1% en el comercio mundial, con sus más de 1.000 millones de habitantes, pasó a tener en el 2020 una participación de un 20%, de un 15%. Esto quiere decir que de cada 6 productos que se comercializan en el mundo, uno es procesado en las distintas fábricas de China. Esa es una participación enorme. El único país que tiene una participación de 2 dígitos en el comercio mundial. Y eso es un avance asombroso. En los años 60, China era un país subdesarrollado más, con una alta tasa de pobreza y niveles de analfabetismo enormes. Y hoy ocupa la segunda posición en cuanto a nivel de desarrollo a nivel mundial. Superó a países como Alemania, Gran Bretaña, Japón. Se colocó en el segundo lugar, ahí respirándole en la nuca a Estados Unidos, como dicen, y ya le supera en algunos indicadores, en lo que tiene que ver con comercio y también en el PIB por paridad de poder adquisitivo. Hay, yo creo que datos que son realmente muy, pero muy elocuentes. El comercio mundial en el año 1978 estaba dominado fundamentalmente por Alemania y por Estados Unidos. Alemania era el país líder en aquel entonces, con apenas unos 80 y tantos millones de personas. Hoy tiene 83 millones Alemania y es la tercera potencia exportadora. Bueno, pues en aquellos tiempos lideraba el comercio mundial y conjuntamente con Estados Unidos tenían una participación del 22%. Es decir, 2 países del mundo manejaban una buena tajada del comercio a nivel mundial. Le seguían entonces Japón, que tenía 7,5%, Francia 6,1%, Reino Unido 5,2% y países como Bélgica 3,4%, Holanda o Países Bajos 4,4%, Canadá 3,7%. En el año 1995, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, el panorama era más o menos parecido. Y bueno, pues
En el 2001 se comienzan ya a experimentar los cambios. En ese entonces, China ya tenía un 4% de las exportaciones de todo el mundo. 4 años después, en el 2005, superó a Japón, Francia y Reino Unido con el 8%. Por aquel entonces, cuando Estados Unidos y Alemania, los dos grandes manufactureros históricos, comienzan a sentir que China se les acerca. En el 2001, Estados Unidos había reducido su participación al 8,5% y Alemania al 9%. Esto no es el producto de la casualidad, sino de un manejo inteligente de su economía. La economía china es una economía con un amplio componente de planificación, con mucha disciplina, a diferencia de la economía de otros países de Occidente. En el 2010 las exportaciones de China ya representaban el 10% del total mundial, cada vez más repartido por encima de 8% de Estados Unidos y de Alemania. En el tablero mundial había entrado ya Corea del Sur con un 3%, además de Rusia con un 2,7%. Luego, entonces, se sumarían algunos países del Asia como Tailandia, Myanmar y Vietnam. Esos datos son lo que explican el poco entusiasmo que hoy se observa con la globalización. Después de la caída del muro de Berlín, todo era libre comercio, libre circulación de mercancías y capitales, y hoy, sin embargo, en cada vez más países se habla sin ningún tipo de tapujos sobre proteger e incentivar la industria nacional. Y todo esto después de mucho tiempo de impulsar el libre comercio. Y este cambio de actitud tiene que ver precisamente con esos resultados. Estados Unidos, cuando se produjo la situación difícil a raíz de la pandemia, que la economía o las economías se paralizaron, cuando China tuvo que hacer sus interrupciones, Estados Unidos descubrió la gran dependencia. Estados Unidos y el mundo occidental en sentido general. La gran dependencia que tenía de los productos fabricados en China, de la cadena de comercialización que se había ido conformando durante todos estos años después de finalizada la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, sobre todo con Donald Trump, las quejas comenzaron antes, con Barack Obama, y quizás todavía antes de Barack Obama, con George Bush, hijo. Pero fundamentalmente las quejas aumentaron en el gobierno de Donald Trump. Se decía que los productos chinos circulaban con libertad en los mercados estadounidenses, pero los productos occidentales encontraban numerosas trabas en China. Sus empresas además gozaban de un favor público y estatal que perjudicaba la libre competencia, la base de las relaciones saludables. Eso era lo que se argumentaba y se sigue argumentando. Las cuotas de producción, los subsidios teledirigidos desde el Estado chino hasta sus empresas, el espionaje industrial, el plagio y el calco de tecnología, así como las trabas a las exportaciones hacia adentro de China, fueron el detonante para una relación cada vez más difícil. Eso era, ahí en esto radicaban las quejas
de Estados Unidos. Bueno, pues China se ha apoderado nada más y nada menos que del 15% del comercio a nivel mundial. 1 de cada 6 productos que se comercializan en el mundo es de origen chino. Y con esa realidad, Estados Unidos no se siente conforme. Vamos a una pequeña pausa. En un momento volvemos.